El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, lo tenemos en comunicación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, ministro? Los últimos datos de la ministra Bisotti son, en nuestro criterio, bastante alentadores de cómo estamos, dónde estamos parados, ¿no? Ahora, de aquí en más, ¿estamos lejos, cerca, medianamente cerca de la presencialidad en las clases? Bueno, depende la jurisdicción en nuestro país. Nosotros hemos tomado la decisión de manera federal de que la presencialidad debe vincularse a la toma de decisión en la mínima unidad geográfica posible. Y es así donde se ha recuperado la presencialidad en varias jurisdicciones, en varias localidades, distritos de las diversas provincias de la Argentina, según factores objetivos, que por un lado es la tasa de incidencia, que debe ser inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes, que es la acumulación durante 2 semanas de todos los casos positivos, luego dividido por la población para poder llegar a la ecuación de cada 100.000 habitantes, y la capacidad de respuesta del sistema sanitario, que haya un nivel de ocupación inferior al 80% de las camas de cuidados intensivos. En esos distritos que logren cumplir estos factores objetivos sanitarios y epidemiológicos, se puede regresar a la presencialidad, que es lo que promovemos, una presencialidad a partir de protocolos estrictos, y estamos observando, ¿no?, por la mejora de las variables epidemiológicas, un proceso progresivo de regreso a la presencialidad en las distintas jurisdicciones, siempre analizando día a día cada una de las variables y en un proceso de vacunación que se va acelerando, y eso por supuesto es una buena noticia porque es el horizonte positivo que tenemos de cara a los próximos meses. Bueno, Santa Fe, Rosario, Rafael, aquí en la provincia, estamos un tanto complicados todavía, ¿no? Para el regreso de Todavía se está en una situación de complejidad porque también viene algunas semanas retrasado en lo que ha sido el impacto de la segunda ola en la región metropolitana de Buenos Aires, donde todo esto comenzó y luego terminó irradiando al resto del país. Sí observamos en nuestras grandes ciudades que los indicadores epidemiológicos y sanitarios van mejorando. Hay que darle algunos días más, alguna semana más, para poder cumplir con estas variables epidemiológicas y sanitarias y poder transitar nuevamente la presencialidad. Con esta intermitencia que nos impone la pandemia, creo que ese es el punto que tenemos que tener en claro, que el derecho a la educación hay que garantizarlo en el marco de la presencialidad y también de la no presencialidad según la realidad sanitaria. ¿Es cronológico o simultáneo la acción de los ministerios o la acción del sistema educativo en el sentido de promover la presencialidad, pero por otro lado ir juntando los heridos? Porque uno ve que hay las cifras indican un desgranamiento, un abandono escolar, el salir a buscar a aquellos que como consecuencia de la pandemia han abandonado la escuela o no asisten con regularidad, ministro. ¿Es primero la presencialidad y después lo otro o de manera simultánea? No, de manera simultánea, ¿no? A partir, en el caso de la provincia de Santa Fe, algo que he conversado en reiteradas oportunidades con el gobernador Perotti, pero con la ministra Cantero también, es la nominalización que se tiene de los estudiantes que han tenido menor nivel de vinculación con la escuela en el marco de la no presencialidad tanto en el 2020 como en el 2021. Y allí se desarrolló el programa Acompañar. En el caso de la provincia de Santa Fe han sido 36.000 estudiantes que han tenido un bajo nivel de vinculación con la escuela y se desplegaron todas esas políticas socioeducativas para fortalecer esas trayectorias, inclusive dentro de la figura de lo que es la promoción acompañada, que esto implica un desafío educativo y pedagógico en aulas que son mucho más heterogéneas en este 2021 de los desafíos que transitábamos en nuestro sistema educativo previo a la pandemia, ¿no? El gran desafío que enfrenta nuestra escuela es la profunda desigualdad que por supuesto presenta nuevos agravantes a partir de la realidad de la pandemia, en una situación además donde se ha caracterizado el proceso 2015-2019 de ser años de desinversión educativa, y eso trajo consecuencias, por ejemplo, a partir de la desarticulación del programa Conectar Igualdad. Eso tuvo un costo educativo en la posibilidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la no presencialidad que por momento nos impone la pandemia del COVID-19. ¿Y cuánto afecta a la calidad educativa, Nicolás, esta situación? Porque
se preocupan, y creo que es con razón, aquellos de qué efecto va a tener sobre los futuros, aquellos que salgan de la secundaria, los que saliendo de la primaria ingresen a la secundaria, los que salgan de la secundaria que ingresen a la universidad en cuanto a calidad educativa, contenidos perdidos. ¿Qué imagina o cuál es el escenario que imagina el Ministerio de Educación? Bueno, el escenario se vincula también a fortalecer esas trayectorias educativas, principalmente en lo que es la finalización de cada uno de los niveles. Y para poner un ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, lo que fue el trabajo que se llevó adelante con los que terminaban la escuela primaria y la escuela secundaria en el 2020, en lo que fue un mes de trabajo en el mes de febrero. Y es ahí donde se pone el foco. Por supuesto que esta pandemia tiene un costo social, un costo económico, un costo sanitario y por supuesto también un costo educativo. Y nosotros siempre hemos visibilizado lo que ha sido el impacto educativo de la pandemia para desplegar con posterioridad cada una de las respuestas que tenemos que llevar adelante para garantizar la calidad educativa. Y es ahí donde además tenemos que poner la mira sobre los 14 años de la educación obligatoria, no solo este año y medio de complejidad en el marco de la pandemia, sino también cómo acompañamos esas trayectorias más impactadas, cómo generamos el marco de acompañamiento necesario, es lo que se está trabajando con cada una de las jurisdicciones educativas de nuestro país. Ministro, una pregunta. Tuvimos desde el 2020 y este 2021 una situación muy irregular, bueno, la falta de conectividad. Aquí en Santa Fe el propio gobernador ha hablado de un 50% de escasez de conectividad y de los que tienen poca conectividad, la interrupción, la intermitencia de lo que usted habla, ministro. Ahora, algunos dicen, bueno, tenemos que tener un diagnóstico de dónde estamos parados. Digo, las pruebas a aprender, digamos, en este escenario, ¿nos pueden dar un diagnóstico de lo que se perdió, lo que no se perdió, de cómo estamos en educación? Por supuesto, igual ¿Sí? teniendo en cuenta que las pruebas a aprender son una evaluación del sistema, no necesariamente de los conocimientos de los estudiantes. Pero por supuesto vamos a llevar adelante las pruebas nacionales estandarizadas, como son las pruebas a aprender, el debate que se está llevando adelante en mesas técnicas para no politizar un tema que es una decisión técnica, ¿no? Y que se está dialogando con todas las jurisdicciones, en qué momento vamos a poder tener a todos los estudiantes de manera simultánea en nuestras aulas. Claro. En una presencialidad todavía administrada con modelos distintos, porque hay provincias como Santa Fe que tienen bloques semanales de presencialidad. Hay otras provincias que, a diferencia de la provincia de Santa Fe, tienen bloques de días, ¿no? Entonces, nosotros para cualquier evaluación nacional que implica la simultaneidad, en el caso de este año que teníamos que evaluar la escuela primaria, el 6º grado de la escuela primaria, lo que se está debatiendo es si la llevamos adelante este año, si existe la posibilidad técnica de llevarla adelante este año, o si lo hacemos a comienzos del año próximo y en el 2022 evaluar al comienzo la escuela primaria y hacia fin del año evaluar, como se hace habitualmente, al año siguiente la escuela secundaria. Pero en este caso, una de las alternativas es en el 2022 evaluar a ambos niveles educativos. Para nosotros, las evaluaciones son una herramienta fundamental para poder desplegar luego las respuestas necesarias frente a lo que no solo es el impacto de la pandemia del COVID-19, sino por supuesto también lo que son los grandes desafíos que tiene nuestro sistema educativo, nuestra escuela, que se vincula, se relaciona a la profunda desigualdad que transita América Latina y la Argentina en particular. Ministro, por último, hay un tema que yo no sé si está en carpeta del Consejo Federal de Educación, si francamente se ha planteado o no, de la repitencia del año o la promoción para el año que viene. ¿Esto está en carpeta, digamos, en educación o no? En el Ministerio de Educación, en el ámbito del Consejo Federal, en el diálogo con las autoridades de todas las jurisdicciones, lo que estamos debatiendo es cómo fortalecemos las trayectorias educativas de los estudiantes en el marco de la pandemia, cómo establecemos las instancias de evaluación de los aprendizajes, ¿no? En esta intermitencia presencialidad y no presencialidad, cómo garantizamos, ¿no? Esos aprendizajes que son tan sensibles y al mismo tiempo el despliegue
¿no? De todas las decisiones que nos garanticen la continuidad educativa. Y ahí hay que discutir cómo va a ser también el esquema de promoción de cara al 2022 en la diversidad de realidades que transita nuestro sistema educativo y en los que han sido los aprendizajes heterogéneos que también han transitado nuestros estudiantes en los distintos lugares de la Argentina, por las características propias de cada una de las regiones en el marco del impacto del COVID-19, pero también los aprendizajes individuales de cara a las propias características que ha transitado cada niño. Y es ahí donde tenemos que tener la respuesta más exacta, más próxima a esa realidad de cada estudiante para garantizar esos aprendizajes, y en ese marco también se discute cómo va a ser la promoción, la posibilidad de una unidad pedagógica 2020, 2021, 2022, la acreditación de los aprendizajes, en algunos casos la repitencia o la no repitencia, pero teniendo en cuenta que esta es una discusión en el campo pedagógico, que también nosotros creemos que es importante despolitizar esta discusión, porque lo que tenemos que garantizar son los efectivos aprendizajes de cada uno de los niños, niñas y adolescentes y el acompañamiento para garantizar la calidad educativa. Ministro, gracias. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias por atendernos. Muy gentil. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes.